Conceptos básicos del aparato locomotor, sistema osteomuscular. El aparato locomotor básicamente está formado por el sistema óseo y el sistema muscular, que funcionan de manera coordinada y conjunta con el sistema nervioso, haciendo posible el movimiento del cuerpo. Pero evolutivamente, ¿cómo se sostienen y se movilizan los organismos? Básicamente de tres formas. La primera, hay organismos sin estructuras rígidas. La segunda, hay organismos con un exoesqueleto o esqueleto externo, y la tercera, hay organismos con endoesqueleto o esqueleto interno. En los organismos sin estructuras rígidas se sostienen con los músculos. Ellos tienen cavidades corporales llenas de líquido formando un esqueleto hidrostático. Así se sostienen. Ejemplo, la lombriz de tierra. En los organismos con exoesqueleto o esqueleto externo hay dos modalidades. La primera es que ese exoesqueleto esté compuesto por sales minerales, tal como sucede con las estrellas de mar y los caracoles. La segunda es que ese exoesqueleto esté formado por una azúcar muy dura denominada quitina. Entonces decimos que estos organismos tienen un exoesqueleto quitinoso, los insectos. Y por último, los organismos con endoesqueleto o esqueleto interno es propio de los vertebrados. Tienen huesos internos en los cuales se insertan los músculos. Mantienen la forma del animal, forman cavidades, protegen los órganos internos y soportan a los músculos, facilitando el movimiento del organismo. Un hueso está formado por las epífisis o extremos de los huesos y por la diáfisis o la parte media del hueso. Además, en su parte interna tiene un hueso esponjoso o tejido óseo esponjoso. Se ubica en la parte central e interna de los huesos en los extremos de la epífisis. En él se encuentra la médula ósea roja, importantísima porque va a originar las células sanguíneas. El hueso compacto o tejido óseo compacto forma la parte central de la diáfisis de los huesos. El canal medular, que es una cavidad dentro de la diáfisis. Allí se encuentra la médula ósea amarilla, que aloja un tejido adiposo o tejido graso, y el periósteo, que es una capa de tejido conectivo que recubre externamente al hueso. En los extremos de las epífisis se encuentran los cartílagos articulares, importantísimas para formar las articulaciones de los huesos. Una articulación está formada por los huesos, por las articulaciones, por una cavidad sinovial, por una cápsula articular. Dentro de esa cavidad sinovial tenemos un líquido sinovial que permite que se amortigue la articulación y además nutre al cartílago articular. Una articulación además está compuesta por un ligamento, que es un tejido durísimo que une los huesos entre sí. Además está formado por un tendón, que es un tejido que une un músculo a un hueso. Hay tres tipos de articulaciones. Las inamovibles o fibrosas no permiten el movimiento, ejemplo, los huesos del cráneo. Las semimóviles, los movimientos son limitados, ejemplo, los huesos de la columna vertebral. Y finalmente, las articulaciones móviles, que presentan gran cantidad de movimientos, ejemplo, la articulación del hombro, la articulación de la cadera y la articulación de la rodilla. Según su forma, los huesos se clasifican en huesos largos. Son aquellos que son más largos que anchos. Ejemplos, el fémur, hueso más largo del cuerpo, que forma el muslo. La tibia y el peroné, que forman la pierna. Además, encontramos la clavícula y los huesos de los dedos. Importante porque este tipo de huesos dan equilibrio al cuerpo y son soporte en las articulaciones para proporcionar el movimiento. Los huesos cortos se caracterizan porque su altura y su ancho son iguales, son cuboides. Ejemplo, los huesos carpianos o huesos de la mano, que forman la palma de la mano, y los tarsianos o huesos del pie, que forman la planta del pie. Proporcionan estabilidad, amortiguación y soporte al esqueleto, pero no movilidad. Los huesos planos, en estos huesos la altura y la extensión predominan sobre el espesor. Son importantes por dos aspectos. El primero es que brindan protección a los órganos, ejemplo las costillas y el esternón, que forman la cavidad torácica, los huesos de la pelvis y los huesos del cráneo. Aloja y cuida
o protege al encéfalo. También es importante porque dentro tienen la médula ósea, es decir, producen las células sanguíneas. Finalmente, los huesos irregulares, que por su tamaño y forma no entran en ninguna de las categorías anteriores, ejemplos son los huesos de la columna vertebral. Los dos primeros huesos de la columna vertebral tienen nombre, el atlas y el axis. Los principales huesos del esqueleto son huesos del cráneo, formado por 8 huesos. El frontal forma la frente. El parietal son 2 huesos, forma el techo del cráneo. El temporal son 2 huesos, están a los lados del cráneo, importantísimo, porque allí se aloja el oído medio, formado por 3 huesecillos, el martillo, yunque y el estribo. Son los 3 huesecillos más pequeños del cuerpo humano, siendo el estribo el más pequeño. El occipital, la base del cráneo y se articula con la columna vertebral. El etmoides forma la parte lateral de la cavidad orbitaria. Y el esfenoides, que es un hueso en forma de mariposa que atraviesa todo el cráneo. Dentro de los huesos de la cara tenemos el hueso nasal, que son 2, el lagrimal, son 2 los lagrimales, el vómer 1, los cornetes 2, la mandíbula o maxilar inferior, que es el único hueso móvil de la cara y del cráneo, el maxilar superior y el cigomático o malar, que forma el pómulo. Los palatinos no se encuentra formando el paladar duro. Si se desplaza la punta de la lengua sobre el paladar duro, encontrará que hay 2 huesos, ellos son los palatinos. La columna vertebral está formada por 33 vértebras y cada una de ellas está separada por discos cartilaginosos intervertebrales. Las 33 vértebras están discriminadas de la siguiente forma: las cervicales, que van de la C1 a la C7, las torácicas, que van de la T1 a la T12, las lumbares, que van de la L1 a la L5, las sacras, que van de la S1 a la S5, las coxígeas, que son fusionadas y entonces forman una estructura al final de la columna vertebral que le llamamos coxis. También se le conoce como el hueso de la risa. Las 2 primeras vértebras cervicales, C1 y C2, tienen nombre: C1 atlas, C2 axis. Si notamos, estas vértebras van a formar un arco vertebral y este último forma un orificio, por allí que pasa la médula espinal. La caja torácica está formada por 12 pares de costillas y un esternón. Coincidencialmente son 12 vértebras torácicas y 12 pares de costillas. Quiere decir que estas 12 costillas se van a articular sobre estas 12 vértebras torácicas en la parte posterior. Las 12 pares de costillas están discriminadas de la siguiente forma: 7 pares de costillas verdaderas que se articulan en el esternón, 3 pares de costillas falsas que se articulan en los cartílagos costales y 2 pares de costillas flotantes porque realmente están flotantes, no se articulan en la parte anterior con nada. El esternón, cartílagos costales y la columna vertebral. En los huesos de la extremidad superior entonces tenemos la clavícula, el omóplato o escápula, conocida como paleta, el húmero, que forma el brazo, el cúbito y el radio, que forman el antebrazo, los huesos de la mano, que son los huesos del carpo, los metacarpianos y las falanges, que forman los dedos. Entre los huesos del miembro inferior vale la pena mencionar el ilion, el isquion y el pubis. Estos 3 huesos están perfectamente articulados y van a formar la pelvis o cadera. El ilion forma el límite de la cintura. El isquion son los huesos que nos soportan cuando nos sentamos. Y el pubis es ese hueso que se encuentra en la parte baja del abdomen. El fémur forma el muslo y es el hueso más largo del cuerpo. La rótula forma la rodilla. Tibia y peroné forman la pierna. Los huesos del tarso forman el talón. Los metatarsianos, las falanges. Sistema muscular, miología. ¿Por qué se llama miología al estudio del sistema muscular? Por una razón muy sencilla, y es que los músculos están formados por células elásticas denominadas miocitos, y hay miología. Estas células tienen una propiedad de relajarse y de contraerse, originando el movimiento. Hay 3 tipos de músculos: el músculo liso, estriado y cardíaco. Notemos que el esquelético y el cardíaco tienen estriaciones, el músculo liso no, por eso es liso, o sea, no tiene estriaciones transversales. Se encuentra ubicado en las paredes de los órganos viscerales huecos tales como los intestinos, el útero, la vejiga, los vasos sanguíneos. No tienen control voluntario. Usted a voluntad no puede controlar un cólico.
Músculo esquelético estriado, ¿por qué esquelético? Porque se encuentran insertados en los huesos facilitando el movimiento, es decir, estos sí tienen voluntad. El músculo cardíaco, solamente se encuentra el corazón y no está sujeto a la voluntad. Un músculo tiene la siguiente característica, la siguiente composición. Tiene miofilamentos que se unen y forman miofibrillas. Estas miofibrillas se unen y forman una fibra muscular. Estas fibras musculares se unen y forman un fascículo. Los fascículos se unen y forman el verdadero músculo. El músculo está rodeado por un tejido conectivo denominado epimicio. El músculo se une al hueso mediante un tendón. Si nosotros damos aquí cuenta de un sarcómero, ¿qué es el sarcómero? Es la unidad funcional básica de un músculo estriado que permite el movimiento. Básicamente está formado por dos proteínas, la actina, que es esta que está aquí, que es delgada, y abraza a la miosina, que está interna en la actina. Hay más proteínas, el mecanismo es más complicado, intervienen electrolitos, pero vamos a explicarlo de una forma básica. Cuando el músculo está relajado, el sarcómero, la actina está separada. Cuando hay un impulso nervioso, entonces esas fibras de actina se deslizan sobre la de miosina tratando de encontrarse. Esto que hace que se contraiga el músculo, facilitando el movimiento. En el sistema muscular de cabeza y cara tenemos el músculo occipitofrontal, el músculo temporoparietal, el músculo macetero importante en la masticación, el músculo buccinador importante en silbar y soplar, el músculo esternocleidomastoideo que permite los movimientos e inclinación y rotación de la cabeza, el músculo orbicular de los ojos que permite abrir y cerrar los párpados, el músculo orbicular de la boca que permite mover los labios, sobre todo cuando uno está hablando. Entre los músculos de la región anterior y posterior del tórax tenemos región anterior, el pectoral mayor. Estos que tienen forma de sierra se llaman así serrato y serrato mayor. Estos están oblicuos y se llama oblicuo mayor del abdomen. Se ven en la parte anterior del tórax y también en la parte posterior. El recto del abdomen se encuentra al frente del abdomen formando la llamada chocolatina. Este músculo tiene forma geométrica de trapecio y se llama así trapecio. Hay un músculo que se ubica en la espalda, que es bastante ancho y se le denomina así dorsal ancho, y el oblicuo mayor del abdomen que ya lo habíamos visto. En los músculos de las extremidades superiores podemos encontrar el deltoides, que se encuentra cubriendo el hombro, se ve tanto en la parte anterior y en la parte posterior, y el bíceps braquial, que se encuentra en la parte anterior. El trapecio, que ya lo habíamos visto, el deltoides, que lo de acá que se ve por las dos partes, ya lo habíamos visto, el dorsal ancho, que también lo habíamos visto, el tríceps braquial, que está formado por tres cabezas, por eso se llama tríceps braquial de brazo. En los músculos de las extremidades inferiores encontramos el recto femoral, vasto lateral, vasto medial, y hay un vasto que no está a la vista que llama vasto intermedio. Como son 4 músculos, se llama cuádriceps femoral, cuádriceps de 4. El tibial anterior importante en darle estabilidad al tobillo para poder caminar. El sartorio, que es el músculo más largo del cuerpo, permite cruzar la pierna. En la parte posterior de las extremidades interiores tenemos el glúteo medio y el glúteo mayor, que forman la voluminosa masa de glútea. El bíceps femoral, semimembranoso, semitendinoso. Los gemelos o gastrocnemios, que se llaman así porque son dos músculos idénticos, muy parecidos, de ahí su nombre. Bueno, espero que hayamos aprendido un poco del aparato locomotor. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.